Ok, bueno, pues vamos a iniciar con la parte de la medición de oxígeno disuelto en vino. El objetivo de este webinar es que podamos comprender por qué es tan importante medir el oxígeno disuelto, así como identificar el equipo más apropiado que pudiéramos seleccionar dependiendo de cómo vamos a realizar nuestras mediciones y en dónde vamos a realizar nuestras mediciones, para poder obtener resultados más exactos y también que nos ayude en las diferentes etapas del proceso de vinificación. El temario del que vamos a tratar el día de hoy es qué es el oxígeno disuelto, cómo afecta el oxígeno disuelto en la calidad del vino, en qué parte de nuestros procesos vamos a notar que se está introduciendo el oxígeno disuelto, en dónde debe medirse, en qué puntos es importante controlarlos y también qué se necesita para la medición de oxígeno disuelto, y al final vamos a hacer una demostración práctica. Bueno, el oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno libre, oxígeno molecular libre que se encuentra disuelto en nuestra solución, no únicamente en vino, sino también lo podemos encontrar disueltos en agua, agua potable, agua residual, en refrescos, en diferentes soluciones, en la cerveza también, y generalmente nosotros lo encontramos expresado en miligramos por litro o en partes por millón, que son equivalentes, o en porcentaje de saturación. Esto va a depender de la forma en la que ustedes requieran que se expresen sus unidades de este parámetro que están midiendo. En cuanto a vinos, la concentración puede variar dependiendo del tipo de vino, de la etapa del proceso de producción o de la etapa del proceso de vinificación, también del gusto de la persona o del etnólogo. Y bueno, generalmente podemos encontrarlo en una concentración entre 0.5 hasta 2 miligramos por litro máximo, pero esto, como les mencionaba, va a depender de la etapa del proceso y bueno, es importante controlarlo para obtener las características que nosotros deseamos. Un momento, por favor. Okay. Continuamos. ¿Qué va a influir en la presencia de oxígeno disuelto en nuestra solución? Uno, que es la exposición del aire. Esta exposición nos va a dar como resultado que se aumente la absorción del oxígeno disuelto. Este aumento en el oxígeno o en la absorción de oxígeno en nuestra muestra va a depender, para el caso de vinos, de pH, temperatura y presión atmosférica. La temperatura nos va a afectar en la solubilidad del oxígeno disuelto en el vino. Si tenemos temperaturas más frías, va a dar como resultado un aumento en la solubilidad del oxígeno disuelto. Va a ser más fácil que se disuelva, la cantidad de vino que se disuelva va a ser mayor. La presión atmosférica también afecta la solubilidad del oxígeno disuelto, no solamente si es vino, sino cualquier tipo de solución en la que estemos midiendo oxígeno disuelto. Conforme aumenta la presión atmosférica, también va a aumentar la velocidad a la que el oxígeno disuelto se disuelve en nuestra solución. Y en caso de vinos también afecta la concentración de pH, porque nos va a determinar cómo va a reaccionar el oxígeno disuelto en nuestro vino. La concentración de pH también va a aumentar la posibilidad de que ocurra una oxidación, que si se oxidan ciertos componentes en el vino nos pueden dar como resultados aromas y sabores no deseados. En cuanto a la saturación de oxígeno en vino, a una presión atmosférica y temperatura estándar, que es a 25 grados Celsius, y a una atmósfera, la saturación de oxígeno va a ser de 6 miligramos por litro, quiere decir que va a ser la concentración máxima en estas condiciones estándares que nosotros podemos encontrar de oxígeno disuelto en el vino. ¿Cómo afecta el oxígeno en la calidad del vino? Bueno, es muy importante porque no va a afectar únicamente de manera mala en el vino, sino que también podemos, a cantidades controladas de oxígeno, podemos tener algunos beneficios, como en la parte de la fermentación nos puede ayudar a que
mejore la permeabilidad de las células de levaduras para absorber más glucosa y que nos ayuda a la fermentación. Sin embargo, si nosotros no controlamos las cantidades de oxígeno disuelto, si no medimos en este punto antes de la fermentación, podemos llegar a tener una concentración mayor que nos va a oxidar de forma más prematura nuestro vino y vamos a obtener ciertos colores que no deseamos. Por eso es muy importante que en esta etapa de la fermentación y antes de la fermentación también se mida el oxígeno disuelto. Aquí durante la fermentación las concentraciones que podemos encontrar, dependiendo también de cada tipo de vino, puede ser menores a 1 miligramo por litro. El color aquí en cuanto al vino, en cantidades no controladas, puede llegar a oxidar ciertos componentes como los taninos que se encuentran presentes y llegar a generar colores no deseados, como son unos colores más oscuros, más marrones en el vino. Pero también si nosotros controlamos estas cantidades de oxígeno, nos pueden ayudar a la estabilización del color, porque hay ciertos pigmentos que con el oxígeno van a lograr esa estabilización y esa evolución que nosotros deseamos para tener el color de vino que deseamos en nuestro producto. Entonces, no es malo el oxígeno en el vino, sin embargo, tenemos que tener las medidas necesarias para poderlos controlar. En la composición química del vino, también la introducción de oxígeno puede llegar a generar o a formar productos químicos no deseados, como son los aldehídos, también ácido acético, que son productos del etanol, y puede llegar a aumentar la descomposición bacteriana en nuestro vino. Por eso es muy importante cuidarlo, medirlo más bien. ¿En qué partes del proceso se introduce el oxígeno en el proceso de vinificación? Podemos encontrar que se va a introducir durante las etapas de trituración y prensado, en la fermentación también, es muy importante que se mida aquí. Durante el trasiego, bombeo y la filtración también podemos llegar a encontrar que se van a introducir pequeñas cantidades de oxígeno disuelto. Durante el envejecimiento también se introduce se realiza una microoxigenación para que pueda ayudar a esa oxidación y durante esta etapa se produzca ese color y esos sabores que nosotros deseamos, los aromas también. Y en el embotellado también se puede llegar a introducir el vino y durante el envejecimiento en botella. Ahora, ¿en qué puntos debe medirse? Bueno, ya lo estuve mencionando bastante durante esta pequeña presentación. Antes de la fermentación alcohólica es muy importante que se mida el oxígeno disuelto para asegurarnos de que tiene las cantidades de oxígeno necesarios para llevar a cabo la fermentación, pero también que esas cantidades de oxígeno no rebasen lo necesario que nos lleve a oxidar de forma prematura el mosto que se encuentre presente en el vino. También durante la fermentación alcohólica es muy importante llevar a cabo esta medición para seguir manteniendo los niveles de oxígenos necesarios durante la crianza en barrica y antes del embotellado para evitar que nuestro producto sea de calidad, que cuando se encuentre en este proceso de embotellamiento no se continúe oxidando o se oxide de más, que pueda llegar a afectar en cuanto a nuestra calidad y al tiempo de vida de nuestro vino. Bueno, ya vimos un poquito acerca de la medición de la medición de oxígeno disuelto en el vino. Vamos a hablar ahora de qué necesitamos nosotros para llevar a cabo nuestra medición. Realmente medir el vino de forma con un electrodo de oxígeno disuelto o con una sonda de oxígeno disuelto es muy sencillo. Únicamente necesitamos de nuestro medidor de oxígeno disuelto, ya sea portátil o de mesa, dependiendo de las necesidades de cada usuario y de las etapas en las que necesitemos medirlo. La sonda de oxígeno disuelto, un agitador magnético para agitar de forma constante durante la medición, material de laboratorio como son vasos, agua destilada, picetas para enjuagar, etc.
Y además de otras soluciones necesitamos la solución de oxígeno cero, que es con la que vamos a hacer la calibración, y la solución electrolítica de relleno. En cuanto a los medidores de oxígeno disuelto, tenemos varias opciones, como les mencionaba, tanto de mesa como portátiles. Es indispensable cuando ustedes busquen un medidor de oxígeno disuelto que por lo menos cuente con compensación de temperatura para que realice una medición, una compensación de temperatura de forma automática y nos dé resultados exactos, por lo menos 2 puntos de calibración. En las mediciones de vino, como estamos midiendo concentraciones muy bajas, entre 0.5 y 2 miligramos por litro, necesitamos tener 2 puntos de calibración, una con la de oxígeno cero, que sí o sí se tiene que medir porque es muy cercano a los niveles de oxígeno que ustedes están midiendo, y otra con la de 100% de saturación, que se mide en el aire. Para esa no se requiere una solución de calibración, y que también es importante que tenga una calibración automática. Y como formas opcionales que ustedes pueden buscar en los equipos, podemos buscar que tenga compensación de presión barométrica. Recordemos que la presión afecta también en nuestras mediciones de oxígeno disuelto, que tenga capacidad de registro para que pueda guardar los datos que ustedes vayan obteniendo, que podamos transferir esos datos por medio de una memoria USB, y que cuente con buenas prácticas de laboratorio. Esta opción GLP nos permite guardar los datos de la última calibración, con qué soluciones se calibró, qué valores nos dio, la fecha y la hora de la última calibración, etc. En cuanto a la forma de compensar la presión para la medición de oxígeno disuelto, podemos hacerlo de dos formas. Si los equipos tienen un barómetro interno incluido, como es el caso de los equipos que pueden ver en la pantalla, el HI 98-198 o el HI 6421, el equipo va a medir de forma automática esa presión y va a utilizarlo para calcular la cantidad de oxígeno disuelto presente. En caso de que no lo contenga, puede tener una compensación por altitud, que es en el caso del HI 2040, por ejemplo, o el HI 9142. Entonces, aquí lo que hacemos es ingresar de forma manual la altitud en la que nos encontramos realizando la medición, y los equipos ya cuentan con una tabla interna que nos relaciona el oxígeno disuelto y la altitud para calcular las cantidades de oxígeno disuelto presentes. En cuanto a la sonda de oxígeno disuelto, tenemos igual diferentes tipos de sondas, tanto polarográficas como galvánicas. Es muy importante e indispensable que cuando elijan una sonda, cuente con un sensor de temperatura integrado, y de forma opcional, la otra cosa que ustedes deben elegir es el diseño para alguna aplicación específica. Por ejemplo, si quieren medir en tanques grandes, cualquier tipo de sonda puede servir para esta aplicación. Es importante que pueda ser sumergible, y hay diferentes tipos o longitudes de la sonda, más bien del cable de la sonda, para que se pueda introducir a diferentes profundidades. Si nosotros vamos a medir oxígeno disuelto en la botella, directamente en botella, por ejemplo, es importante que busquemos una sonda con diseño delgado para poderlo introducir y tomar nuestras mediciones de forma directa. ¿Qué soluciones necesitamos? Bueno, ya había mencionado la solución de oxígeno cero. Esta es muy importante que se calibre para aplicaciones de vino por las cantidades de oxígeno que estamos disolviendo. Esta solución de oxígeno cero viene en dos botellas que se preparan al momento de hacer la calibración. Y una vez que se preparan, el tiempo de vida es de únicamente un mes. Entonces, durante todo ese mes ustedes pueden estar haciendo sus calibraciones. Se recomienda que se haga, bueno, depende de cuántas veces ustedes realicen esta medición, por lo menos una vez al día. Si no, por lo menos cada vez si no es diario las mediciones que ustedes van a realizar, entonces cada que vayan a hacer la medición se recomienda que hagan una calibración antes. También necesitamos las soluciones electrolíticas de relleno.
Se deben de seleccionar dependiendo del tipo de electrodo, cada una puede ser la 7041 o 7042. Las membranas, estas también deben reemplazarse conforme el uso porque puedan a dañarse, a obstruirse. Generalmente los equipos ya vienen con membranas de repuesto que ustedes pueden adquirir por separado. En el caso de una membrana óptica, no sé si ustedes ya conocen nuestros medidores de oxígeno disuelto óptico, utilizan una membrana que no lleva solución electrolítica. La detección se hace por medio de métodos luminiscentes. Entonces, esta membrana únicamente se reemplaza una vez al año. Es la membrana que vemos aquí, que se utiliza con el equipo HI 98198. Entonces, una vez que nosotros colocamos la membrana óptica, el equipo lo va a detectar, no requiere solución electrolítica y una vez al año automáticamente nos va a mandar el recordatorio de que necesitamos cambiarlo. ¿Okay? Esto es en cuanto a lo que nosotros necesitamos para realizar las mediciones. Ahora, ¿cómo o cuáles son las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para la medición de oxígeno disuelto? La primera etapa es preparar la sonda. Vamos a hacerlo ahorita de forma práctica, pero debemos de asegurarnos que la membrana no esté dañada. Hay que revisar la membrana, que no tenga pequeñas fisuras en su... en la parte que está en contacto con el oxígeno disuelto y que es la que permite que se haga la permeabilidad del oxígeno hacia la solución electrolítica. Debemos de acondicionar el electrodo, sobre todo para las sondas polarográficas. Si ustedes cuentan con una sonda polarográfica, una vez que se conecta al equipo debemos esperar por lo menos 15 minutos a que termine con todo este acondicionamiento, que es la polarización, para después hacer la calibración y la medición. Como ya les había mencionado, hay que inspeccionar la membrana, llenarla con solución electrolítica de relleno, la indicada. Una vez que se llene, desechamos esa primera solución como para hacer un enjuague y volvemos a llenar. Hay que asegurarnos de que no tenga burbujas atrapadas adentro de la membrana y para ello hay que dar unos pequeños golpes. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a enjuagar también el cuerpo del electrodo, conectamos el sensor, inspeccionamos que se haya colocado de forma correcta y después conectamos la sonda al medidor. Ahora, una vez que ya nosotros colocamos nuestra membrana y permitimos este tiempo de acondicionamiento para las ondas polarográficas, proseguimos con la calibración. Podemos hacerlo a varios puntos. La calibración de oxígeno. Ok, espero que ya me escuchen correctamente, una disculpa. Vamos a continuar con la parte de la calibración del oxígeno disuelto. Una vez que ya conectamos nuestra sonda y encendimos el equipo, hay que preparar las soluciones. Ya les había mostrado ahorita qué soluciones son. Debemos de colocar suficiente calibración para poder cubrir nuestra sonda de temperatura que ya está integrado en el sensor. Sumergimos el sensor en la solución electrolítica. Esperamos a que se estabilice la lectura y confirmamos nuestra calibración. Para el punto de calibración al 100% de saturación, como les mencionaba, es en el aire. Se puede hacer de dos formas: completamente sosteniendo nuestro electrodo, nuestra sonda en el aire, esperamos a que se estabilice y confirmamos la calibración, o bien si es en aire saturado con agua, que para algunos equipos es como se recomienda. En un vaso de precipitados colocamos agua destilada, colocamos arriba nuestro sensor sin que se sumerja dentro de la sonda, esperamos a que se estabilice la lectura y confirmamos. Esto lo vamos a hacer en un momento más de forma práctica. Ahora, recomendaciones ya como tal para la medición de oxígeno disuelto. Como les mencionaba, es una medición muy sencilla y muy rápido, obtenemos lecturas al instante,
pero sí necesitamos tener ciertos cuidados para obtener lecturas exactas. Hay que asegurarnos de que la sonda esté polarizada y calibrada. Debemos de sumergir la sonda en la muestra y agitar suavemente. Cuando lo sumergimos, también tenemos que asegurarnos de que está cubierto el sensor de temperatura para que haga las compensaciones de temperatura. Antes de la medición también hay que recordar colocar los valores de altitud. Si nuestro equipo no tiene un barómetro integrado, debemos de ajustar los valores de altitud para estas lecturas. De salinidad, la salinidad también es un punto que puede llegar a afectar nuestras lecturas, pero en el caso de oxígeno disuelto, pues no es tan significativo las cantidades de sales que contiene como para que nos pueda llegar a afectar. Entonces ahí no es como tan importante modificar este dato. Una vez que ya se tiene y se sumergió en el equipo, en la sonda en la muestra, hay que permitir que se estabilice la lectura, y si el equipo tiene registro de datos, pues podemos registrarlo o guardar la lectura que hemos tomado. Al finalizar nuestras mediciones, tenemos que enjuagar nuestra sonda con agua destilada, suficiente agua destilada para retirar cualquier tipo de incrustaciones, suciedad que haya quedado. Si no vamos a realizar mediciones en un periodo corto de tiempo, se recomienda retirar nuestra membrana, retirar la solución electrolítica y guardar nuestra sonda y los accesorios en seco. Y hay que, para cuando sea necesario, cuando notemos que ya nuestra sonda está muy dañada, realizar el reemplazo de nuestra sonda y de la solución. Ok. Entonces vamos a continuar con la parte práctica. Si ahorita tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas. Eso lo vamos a responder al final. Voy a continuar con la parte práctica en un momento más. Ok. Para la parte práctica voy a utilizar el... Ok. Para la parte práctica voy a utilizar el medidor HI 2040, que es un medidor muy delgado, lo podemos utilizar como portátil o de mesa también. Utiliza una sonda polarográfica, esta es la sonda, que cuenta con un sensor de temperatura. Aquí podemos observar el sensor de temperatura. Es una sonda delgada que nos puede servir, por ejemplo, si queremos tomar mediciones en botella directamente, o si queremos tomar también mediciones en un recipiente más grande, también nos puede funcionar. Estas son las membranas que les mencionaba de oxígeno para oxígeno disuelto, y adentro de la membrana tiene un pequeño empaque que ya no se lo retiré, pero es muy importante cuando nosotros coloquemos nuestras membranas o armemos nuestra sonda, cerciorarnos de que tiene ese empaque para evitar que la solución de muestra ingrese a nuestra membrana y nos afecte en nuestras mediciones. Voy a utilizar también la solución electrolítica HI 7041 para preparar la membrana. Llenamos unas pequeñas gotas y hacemos el enjuague que les mencionaba y retiramos esta solución, y ahora volvemos a llenar con suficiente solución electrolítica, aproximadamente hasta la marca en donde están las roscas, donde se encuentra el empaque. Una vez que lo llenamos, damos unos pequeños golpecitos sobre nuestra mesa de trabajo para ayudar a retirar las burbujas que hayan quedado atrapadas adentro de nuestra solución. Y con la sonda completamente en recto, vamos a armar vamos a enroscar nuestra membrana a la sonda para observar que se derrama un poco de la solución. Esto no va a afectar. Ok. De esta forma muy fácil y rápido hemos armado nuestra sonda de oxígeno disuelto. Enjuagamos con agua destilada
y voy una vez que ya está ensamblada la sonda, vamos a conectarlo. En este caso tiene un conector de 3.5. Conectamos al equipo y lo encendemos. No debemos de encender el equipo si la sonda no está conectada. Hasta que ya esté conectada lo vamos a encender y en la pantalla nos va a mostrar si ha detectado la sonda. Me dice que ha detectado una sonda de oxígeno disuelto y bueno, vamos a esperar el tiempo a que se condicione, que son aproximadamente 2 minutos, bueno, no, como 1 minuto, menos 1 minuto. Después de que pase este tiempo de acondicionamiento que lo hace el equipo, debemos de todas maneras nosotros para las sondas polarográficas tenemos que esperar por lo menos 15 minutos antes de realizar la calibración y nuestras mediciones. Este equipo H o este modelo de equipo, para los que ya lo utilizan o si han trabajado con este modelo en especial, además de medir oxígeno disuelto, también podemos medir pH y conductividad eléctrica, únicamente intercambiando las sondas. Si ya tienen por ejemplo, si ya tienen el de pH y quieren medir ahora oxígeno disuelto, únicamente adquieren la sonda correspondiente y ya pueden realizar su medición. Lo mismo para conductividad eléctrica. Cuando ingresamos, el equipo nos indica la lectura de oxígeno disuelto en partes por millón que está midiendo en este momento. Podemos nosotros también cambiarlo a porcentaje de saturación con el botón de range. Cambiamos de partes por millón a porcentaje de saturación. También nos indica que está a una altitud de 0 y a una salinidad también de 0. Tenemos que ingresar, antes de hacer la calibración, tenemos que realizar el ajuste por lo menos de la altitud para que pueda realizar esta compensación. Yo me encuentro en Ciudad de México, aquí aproximadamente tenemos una altitud de 2300 sobre el nivel del mar, entonces vamos a realizar esta configuración. Nos ingresamos al botón de configuraciones y buscamos en donde esté la parte de la altitud. Okay, aquí lo tenemos. Con el botón de modificar podemos modificar esta altitud. Aquí ya está apareciendo parpadeando, quiere decir que lo podemos modificar con estas flechas. Esto lo van a ajustar ustedes dependiendo en dónde se encuentren. El equipo no tiene una presión barométrica. Por ejemplo, se puede ajustar de 100 en 100, entonces hay que encontrar o ajustarlo a la altitud más aproximada a la que nos encontremos. Presionamos CFM para confirmar y ya hemos ajustado esta altitud. Regresamos con este mismo botón a la pantalla de medición. Ahora que ya ajustamos la altitud, aparece otra lectura. Hay que calibrar nuestro electrodo antes de realizar la medición. Ahorita únicamente lo voy a hacer a 100% de saturación. Ustedes, en la parte de vinos también es importante que se haga al 0%. Para hacer la calibración voy a ingresar a la opción de cal que tenemos aquí arriba y me pide el de 100% de saturación. Voy a colocar mi electrodo, como les había mencionado, sobre un recipiente con agua. Está cerca del agua, sin embargo no está sumergido el electrodo. Es una de las formas de hacer la calibración. Una vez que ya nos aparece en esta opción de confirmar, seleccionamos CFM y va a hacer el ajuste al 100%. Va a calibrarlo de forma automática y una vez que ya está calibrado, voy a regresarme con el mismo, como ya no voy a calibrar al 0%, porque es el siguiente estándar que me pide, me voy a regresar y ya está calibrado, está guardando la calibración del 100% y ya me hizo esta calibración y ya estoy ahora en la pantalla de medición.
El equipo, si nosotros intercambiamos las sondas, como les había mencionado, podemos utilizar diferentes sondas para pH y conductividad. No le va a pasar nada a la calibración, se queda guardada la calibración en nuestra sonda, tiene un microchip que lo guarda, entonces aunque nosotros ese mismo día estemos intercambiando sondas, no es necesario volver a hacer la calibración, no se va a perder porque va a quedar guardado en la sonda y no en el equipo. Ahora, para hacer la medición de una muestra de vino, vamos a hacerlo. Y bueno, ya una vez que está calibrado, únicamente voy a sumergir mi sonda en la muestra en la que estoy midiendo. Recuerden que tiene que estar sumergida la sonda de temperatura. Y esperamos a que mida. Como ven, aquí tenemos una lectura mayor a la que se espera en una muestra de vino, que es hasta 2 partes por millón. Esto se puede deber a que tenemos varias burbujas aquí en esta muestra, entonces es importante que se considere esta parte durante la medición. En la pantalla nos aparece un reloj un reloj de arena, que quiere decir que la lectura aún no está estable, entonces hay que esperar a que se estabilice. Si podemos aplicar un poco de agitación, también nos ayuda. Una vez que ya se tenga la medición, podemos guardarlo una vez que ya se haya estabilizado y bueno, seguir con alguna otra medición. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, las vamos a responder enseguida.